¿Y si te dijera que existe una forma, una silueta, que desbloquea los secretos del azar, del mercado, incluso de la naturaleza misma? Una clave que usan los gigantes de Wall Street, los ingenieros de cohetes y hasta los que diseñan tu próxima zapatilla deportiva. Piénsalo así, la distribución normal es como la partitura secreta del universo, una melodía que, una vez que la reconoces, te permite anticipar el ritmo de muchísimas cosas a tu alrededor. En palabras sencillas, la distribución normal describe cómo tienden a agruparse los datos alrededor de un valor central, con cada vez menos datos a medida que te alejas de ese centro. Imagina una campana, alta en el medio y bajando simétricamente hacia los lados. ¿Cuál es la diferencia con lo normal o lo tradicional? Bueno, tradicionalmente, podrías mirar un promedio y ya. Si el promedio de ventas de tu tienda es 100 unidades al día, podrías pensar, ok, vendo 100. Pero la distribución normal te dice mucho más. Te dice qué tan probable es vender 110, o 120, o solo 80. Te da el mapa completo de las probabilidades, no solo el punto central. Mientras que un simple promedio es una foto fija, la distribución normal es como una película en 3D de tus datos. Esta forma mágica de la que hablo no es otra que la distribución normal. Quizás la conozcas por su apodo más popular, la curva de campana. En términos técnicos, es una distribución de probabilidad continua que es simétrica alrededor de su media. ¿Probabilidad? ¿Media? No te preocupes, vamos a desglosarlo. Imagina que tienes una bolsa enorme, pero realmente enorme, llena de canicas. Estas canicas no son todas idénticas, varían ligeramente en su peso. Algunas son un poquito más ligeras, otras un poquito más pesadas, pero la mayoría tiene un peso muy similar, digamos, alrededor de 5 gramos. Ahora, empiezas a sacar canicas una por una y las vas pesando. Creas un gráfico. En el eje horizontal pones el peso y en el eje vertical cuántas canicas tienes de ese peso. ¿Qué crees que pasaría? Exacto. Verías que muy pocas canicas son súper ligeras, digamos 2 gramos. Y muy pocas serían súper pesadas, como 8 gramos. La gran mayoría se agruparían alrededor del peso promedio, esos 5 gramos. Si dibujaras una línea suave conectando la parte superior de tus barras de conteo, obtendrías nuestra curva de campana. El punto más alto de la campana es el valor más común, el promedio. En nuestro ejemplo, 5 gramos. Y a medida que te alejas de ese promedio, hacia la izquierda, más ligero, o hacia la derecha, más pesado. La curva baja, indicando que esos pesos son menos comunes. Sencillo, ¿verdad? La belleza de la distribución normal es que aparece en todas partes, estatura de las personas en una población, resultados de exámenes, si están bien diseñados, errores de medición en experimentos científicos, y sí, lo has adivinado, en muchos fenómenos financieros. Hablemos de finanzas, que es lo que nos interesa. Piensa en los rendimientos diarios de una acción o un índice bursátil como el S&P 500. Si miras suficientes datos históricos, a menudo verás que los pequeños cambios, positivos o negativos, son muy frecuentes, mientras que los grandes saltos o caídas son raros. Forman una especie de campana. No perfecta, claro, el mundo real es más caótico, pero la aproximación es sorprendentemente útil. Y aquí es donde entran estos datos de 2025. 1. Inflación esperada. Muchos economistas proyectan que la inflación global podría estabilizarse alrededor de 3,5 a 4%. No significa que todos los países tendrán esa cifra exacta. Es un promedio probable con variaciones alrededor del valor central. Una distribución normal ayuda a medir la probabilidad de desviaciones significativas. 2. Crecimiento del Producto Interno Bruto Real. Para las economías desarrolladas se espera un crecimiento modesto, quizá entre 1,5 y 2,5%. Ese rango marca el pico de la campana. Algunos países lo harán mejor, otros peor, pero la mayoría rondará esa cifra. 3. Rentabilidad de bonos. Se estima que los bonos del Tesoro a 10 años en economías estables ofrecerán rendimientos nominales que, si la inflación se comporta, se situarán alrededor de 4 a 4,75% en 2025. Desviaciones extremas fuera de esa banda serían menos probables. ¿Ves el patrón? Cada proyección tiene un valor central más probable y la idea de que desviaciones mayores son menos probables. Esa es la esencia de la normalidad.
Ahora, para que la curva de campana sea útil, necesitamos dos números clave. 1. La media, llamada mu. Es el promedio, el centro de la campana. En el ejemplo de las canicas eran 5 gramos. En finanzas podría ser el rendimiento promedio esperado de una inversión. 2. La desviación estándar, llamada sigma, es la estrella del espectáculo. Mide qué tan dispersos están los datos alrededor de la media. Una desviación estándar pequeña significa que la campana es alta y estrecha. La mayoría de los datos están muy cerca del promedio. Una desviación estándar grande hace la campana más plana y ancha. Los datos aparecen más esparcidos. Piénsalo como la consistencia de un lanzador de dardos. Un lanzador profesional media en el blanco, desviación estándar pequeña, agrupa todos sus dardos muy cerca del centro. Su campana de resultados sería muy puntiaguda. Un aficionado media quizás cerca del blanco, pero desviación estándar grande, esparcirá sus dardos por toda la diana. Su campana sería más chata y ancha. La desviación estándar nos brinda una regla empírica muy poderosa llamada regla 68, 95, 99,7. Aproximadamente 68% de los datos se sitúan dentro de una desviación estándar por encima o por debajo de la media. Aproximadamente 95% de los datos se encuentran dentro de dos desviaciones estándar. Aproximadamente 99,7% de los datos quedan dentro de tres desviaciones estándar. Esto es oro puro. Si conoces la media y la desviación estándar de un conjunto de datos con distribución normal, puedes estimar la probabilidad de cada resultado. Los eventos que se encuentran más allá de tres desviaciones estándar son muy poco frecuentes, menos de 0,3% de las ocasiones. En finanzas se les llama cisnes negros, aunque la teoría original es más compleja y suele implicar distribuciones con colas gruesas. Esa es una historia para otro video. Ahora, reto práctico. Imagina un pequeño fondo de inversión boutique. Durante los últimos 5 meses sus rendimientos mensuales fueron los siguientes. Mes 1. Aumento de 2%. Mes 2. Aumento de 3%. Mes 3. Aumento de 4%. Mes 4. Aumento de 5%. Mes 5. Aumento de 6%. Parece una buena racha. Calculemos la media y la desviación estándar de estos rendimientos para entender su normalidad. Paso 1. Calcular la media, mu. Sumamos todos los rendimientos y dividimos por la cantidad de meses. Media igual a 2, más 3 más 4, más 5 más 6, dividido entre 5. 20 dividido 5. Resultado, la media es 4%. Ese valor marca el centro de nuestra campana hipotética. Paso 2. Calcular la varianza, sigma al cuadrado. La varianza mide el promedio de las diferencias al cuadrado entre cada rendimiento y la media. Primero calculamos la desviación de cada mes respecto de la media de 4%. Mes 1. 2% menos 4% igual a menos 2. Mes 2. 3% menos 4% igual a menos 1. Mes 3. 4% menos 4% igual a 0. Mes 4. 5% menos 4% igual a más 1. Mes 5. 6% menos 4% igual a más 2. Ahora elevamos cada desviación al cuadrado. Menos 2 al cuadrado da 4. Menos 1 al cuadrado da 1, 0 al cuadrado da 0, más 1 al cuadrado da 1, más 2 al cuadrado da 4. Sumamos esos valores. 4 más 1, más 0 más 1, más 4, igual a 10. Dividimos esa suma entre el número de observaciones, que es 5, porque tomamos los 5 meses como toda la población. 10 dividido 5. Resultado, la varianza es 2. Paso 3. Calcular la desviación estándar. Sigma. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, lo que devuelve las unidades originales de rendimiento. Tomamos la varianza, que vale 2, y sacamos su raíz cuadrada. El resultado es aproximadamente 1,41%. Ya tenemos las piezas clave. La media es 4%. La desviación estándar ronda 1,41%. Ahora aplicamos la regla 68, 95, 99,7. Supondremos distribución normal, aunque con solo 5 datos, es una hipótesis débil. Dentro de una desviación estándar arriba o abajo de la media. Límite inferior, 4% menos 1,41. Eso da 2,59%. Límite superior, 4% más 1,41.
Eso da 5,41%. Según la regla, existe una probabilidad cercana a 68% de que el rendimiento del próximo mes quede entre esos dos valores. En nuestra muestra, los rendimientos de 3, 4 y 5% están en ese rango, 3 de 5 observaciones, equivalentes a 60%. Con tan pocos datos, esa cercanía resulta razonable. Dentro de dos desviaciones estándar. Límite inferior, 4% menos 2 veces 1,41 igual a 1,18%. Límite superior, 4% más 2 veces 1,41 igual a 6,82%. La regla indica una probabilidad del 95% de caer en ese intervalo. En nuestra serie, todos los rendimientos 2, 3, 4, 5 y 6% se encuentran dentro, 5 de 5 observaciones, lo que supera el 95% esperado y sugiere agrupamiento o tamaño muestral pequeño. Dentro de 3 desviaciones estándar. Límite inferior, 4% menos 3 veces 1,41, igual a menos 0,23%. Límite superior, 4% más 3 veces 1,41, igual a 8,23%. Esto implica una probabilidad aproximada de 99,7% de que el rendimiento esté entre esos extremos. Salir de este intervalo sería extremadamente improbable si la distribución fuera realmente normal y nuestros parámetros fueran correctos. ¿Qué nos dice esto? Nos da un marco para entender riesgo y expectativa. Imagina que el fondo sufre una caída de 5% en un mes. Esa cifra se sitúa a más de 6 desviaciones estándar por debajo de la media. Sería un evento casi imposible bajo la normalidad que calculamos. Entonces, surge la duda. ¿Cambió la naturaleza del fondo o era incorrecta nuestra suposición de normalidad? No todo en finanzas sigue una campana perfecta. Los mercados muestran colas gruesas. Eso significa que los eventos extremos ocurren con mayor frecuencia de lo previsto por la distribución normal. La crisis de 2008 lo demostró. Muchas estrategias de control de riesgo, basadas en la normalidad, fallaron porque subestimaron la probabilidad de movimientos extremos. Aún así, la distribución normal sigue siendo una herramienta básica. Sirve como punto de partida para modelos más complejos. Se usa en la valoración de opciones a través del modelo Black-Scholes, que asume log rendimientos cercanos a la normalidad. También se aplica en la optimización de carteras de Markowitz, donde la media y la varianza son datos clave. Además, ayuda a calcular el valor en riesgo, la pérdida máxima esperada en un periodo definido con un nivel de confianza dado. Y esto nos lleva a aplicaciones más avanzadas. En el mundo del Game Machine Learning, ML, y el High Frequency Trading, HFT, la normalidad juega un papel, aunque a menudo como una base que necesita ser ajustada. Por ejemplo, los algoritmos de HFT podrían modelar los micromovimientos de precios, asumiendo que, en intervalos de tiempo muy cortos, estos cambios se aproximan a una distribución normal. Esto les permite tomar decisiones de compra, paz-venta, en fracciones de segundo. Los modelos de ML en gestión de riesgos pueden usar la distribución normal como una línea base para detectar anomalías, patrones de trading inusuales o movimientos de mercado que se desvían drásticamente de lo normal y podrían indicar fraude, manipulación o el inicio de una crisis. La optimización de carteras moderna también va más allá de la simple normalidad, utilizando técnicas para manejar distribuciones asimétricas o con colas gordas, pero a menudo comienzan entendiendo cómo se comportarían los activos bajo supuestos de normalidad. Entonces, ¿qué hemos aprendido? La distribución normal, o curva de campana, es una forma poderosa de describir cómo se agrupan muchos fenómenos naturales y financieros alrededor de un valor central. Se define por su media y su desviación estándar. La regla 68, 95, 99,7 ofrece una guía rápida para entender probabilidades, y aunque no es una panacea y los mercados reales tienen sus peculiaridades, entender la distribución normal es un pilar fundamental en las finanzas cuantitativas. Te ayuda a pensar en términos de probabilidades, expectativas y qué tan sorprendente es realmente un evento. Espero que ahora veas esta elegante curva no solo como un concepto matemático, sino como una lente a través de la cual puedes empezar a descifrar la aparente aleatoriedad del mundo financiero. Nos vemos en el próximo.